tensiones están aumentando en España. En un hostal en Barcelona, los manifestantes estaban acordando la entrada cuando fueron confrontados por un miembro del personal. La situación escaló rápidamente. Las protestas contra el turismo ahora están estallando en todo el país. En Tenerife, una isla con una población de menos de 1 millón, recibieron a 7,4 millones de turistas en 2024. Esa es la misma cantidad de turistas que visitaron Australia. Barcelona recibió a 15 millones de turistas, casi 10 veces su población. Estos manifestantes temen que el turismo masivo conduzca a un mayor costo de vida, particularmente en la vivienda. En los últimos 10 años, el costo del alquiler casi se ha duplicado. Pero, aunque el turismo juega un papel en todo esto, su efecto en la crisis de asequibilidad en España está ampliamente mal interpretado. Así es como España realmente se volvió demasiado cara para los españoles, con hindsight. Este video fue filmado por un residente de Ibiza que estaba regresando a casa. Los turistas borrachos hacen tonterías. Barcelona está tomando protagonismo para abordar estos problemas y tienen planes de prohibir los apartamentos turísticos. Pero no puedes culpar solo a los turistas por la crisis de vivienda en España. Hice una investigación profunda en las estadísticas y descubrí que, aunque el turismo influye en todo esto, la forma en que realmente funciona no es lo que uno podría esperar. Por ejemplo, en Barcelona, ¿sabías que los alquileres de corto plazo como Airbnb representan menos del 1% de todo el paquete de viviendas? Voy a compartir todos los hallazgos de mi investigación sobre lo que está ocurriendo hoy, pero primero es importante que entendamos un poco el contexto histórico. En la década de 1950, España seguía siendo en gran parte una sociedad agrícola, pero en las ciudades estaban surgiendo grandes industrias manufactureras. La gente en las zonas rurales quería mudarse a la ciudad, pero el líder de España, Franco, no estaba nada de acuerdo. Temía que las ciudades pudieran convertirse en un caldo de cultivo para la disidencia política, así que impulsó restricciones de viaje. Cualquier español que quisiera mudarse entre provincias tenía que obtener un permiso, y esto mantenía a la gente en el campo. Pero para la década de 1960, incluso Franco se dio cuenta de que esto no podía durar, así que levantó las restricciones y como resultado, 10 millones de españoles decidieron mudarse. Con la población de España situada entonces en 32 millones de personas, esto significó que casi 1 de cada 3 personas se mudó. Esto creó un enorme aumento en la demanda de vivienda urbana y Franco construyó millones de casas baratas en los suburbios de las ciudades. Esto ayudó a aumentar la tasa de propiedad de vivienda del 45% en 1950 al 70% en 1970. En Barcelona fue aún más extremo. Solo el 5% de las personas eran propietarias de su vivienda en 1950 y para 1970 esta cifra había subido al 38%. Franco ayudó a que España se convirtiera en una nación de propietarios. Tras la muerte de Franco, España se unió al espacio económico europeo y abrió sus puertas al turismo. El punto de inflexión llegó con los Juegos Olímpicos de verano. Estos se celebraron en 1992 en Barcelona y en preparación para estos eventos, la ciudad invirtió masivamente en su infraestructura. Las fábricas fueron reemplazadas por parques, las chozas de pescadores por playas para turistas que toman el sol, y la ciudad se transformó en una meca del turismo urbano. Y esto ayudó a rebrandear a España como un atractivo destino vacacional. Todo esto se hizo de manera planificada. La economía de España estaba en contracción y había un desempleo extremadamente alto, y esto se debía a que el sector manufacturero estaba en declive. Para resolver estos problemas, reestructuraron su economía con el turismo en el centro. Y más turismo significaba más demanda de propiedades. Pero dado que la tasa de propiedad de vivienda había alcanzado un 84% a nivel nacional, una de las más altas de Europa, el aumento de los costos de las propiedades incrementaría el patrimonio neto de muchos españoles. Todo parecía tener mucho sentido. El auge del sector de la construcción creó decenas de miles de nuevos empleos, mientras se construían cientos de miles de nuevas viviendas cada año.
con un récord en 2006. Sobre el papel todo se veía muy bien. La economía de España más que duplicó su tamaño en tan solo unos años. Pero todo esto se derrumbó. La economía de España era la envidia de Europa a comienzos de los años 2000, superando a la mayoría de los demás países, pero se desplomó el doble de fuerte. Su impresionante crecimiento fue impulsado por el crédito fácil, la regulación laxa y un sector de la construcción que edificaba viviendas para venderlas como inversión, no como lugares para vivir. El colapso llevó a que la tasa de desempleo subiera desde un mínimo histórico cercano al 8% hasta un máximo del 26%, lo que significaba que ahora 1 de cada 4 adultos estaba desempleado. Fue un desastre como España nunca había visto antes. La mayor parte de la pérdida de empleos fue causada por el colapso del sector de la construcción. Este había sido el principal motor de empleo a comienzos de los 2000 y España necesitaba otra industria que tomara su lugar. La Unión Europea estaba proporcionando generosos fondos a España para salir de esta difícil situación y el gobierno español decidió invertirlos en potenciar su infraestructura turística, especialmente en lugares que dependían económicamente de esta fuente de ingresos como el Mediterráneo y las Islas Canarias. Luego, tras la primavera árabe, muchos turistas decidieron no visitar destinos populares en el norte de África, como Túnez, Egipto y Turquía, y esto contribuyó a un auge del turismo en España. El número de turistas que visitaron España aumentó un 34% en solo esos 5 años. Se invirtió en la renovación de sus pueblos costeros, playas y campañas de marketing, y se desreguló el mercado de alquileres de corto plazo para dar cabida a servicios como Airbnb. Todos estos esfuerzos llevaron a que en 2017 España superara a Estados Unidos y se convirtiera en el segundo país más visitado de todo el mundo. Esto fue un gran logro y el turismo actuó como una fuerza estabilizadora en la economía española. Pero no estaba proporcionando los mismos empleos bien remunerados que la construcción y la manufactura, y añadió una presión inmensa sobre el mercado de la vivienda. España, antes del colapso del mercado, construía más de 500,000 viviendas nuevas cada año. Eso era mucho más de lo que necesitaban. Pero ahora estaban construyendo solo 90,000 viviendas al año, menos de la mitad de lo necesario para satisfacer la creciente demanda. Encontré un gráfico que ilustra el problema perfectamente. Mira esto. Así es como han aumentado los salarios de los jóvenes en los últimos 10 años, alrededor de un 23%, mientras que la inflación en ese mismo periodo fue de aproximadamente un 20%. Esto significa que, en la práctica, la gente está ganando lo mismo. Pero aquí está la verdadera sorpresa. Así es como han aumentado los costos de compra y alquiler de una vivienda en ese mismo periodo. Mientras los salarios apenas se mantenían al ritmo de la inflación, el costo de comprar y alquilar se disparó. Una de las causas es que España simplemente no construyó suficientes viviendas en los lugares donde la gente quería vivir, mientras el número de turistas e inmigrantes iba en aumento. Aquí ves la diferencia en Barcelona. Ahora hay 8 veces más personas nacidas en el extranjero en la ciudad que en 1999, y esto también es una tendencia a nivel nacional, aunque mucho menos pronunciada. Pero al final, la oferta y la demanda de viviendas siempre cambian. Y es responsabilidad del gobierno implementar políticas que restablezcan ese equilibrio. Déjame compartir el hallazgo más impactante de mi investigación. Te conté que bajo Franco se construyeron millones de viviendas para alojar a la gente en las zonas rurales, y luego estas fueron abandonadas en gran número cuando se levantaron las restricciones de viaje. Esto dejó muchas viviendas abandonadas. Después, durante el auge de la construcción de principios de los 2000, se construyeron cientos de miles de viviendas que nunca se vendieron. Fueron demolidas o todavía hoy permanecen vacías. Luego, durante muchos años, el mercado de la vivienda se utilizó tanto para extranjeros ricos como por locales como una inversión. La gente con dinero compraba estas casas y las dejaba vacías mientras aumentaban de valor. Así que de todas las viviendas en todo el país de España, el 14% está vacío. Para mí no tiene absolutamente ningún sentido que España tenga una escasez de viviendas, mientras que, sobre el papel, también tienen un superávit de viviendas. En lugares muy turísticos como las Islas Canarias, esto puede tener cierta lógica intuitiva. Allí, 1 de cada 3 viviendas está vacía. Son en su mayoría casas de vacaciones de turistas que se usan solo de forma estacional. Pero ¿qué pasa con las grandes ciudades?
En Madrid, el 6% de las viviendas están vacías. En Barcelona y Valencia, alrededor del 9% de las viviendas están vacías. Ese es un número increíble de viviendas que no se usan para vivir, mientras tantas personas buscan un piso asequible. Encima de todo esto, en los últimos años, el número de turistas que visitaron España ha batido todos los récords, alcanzando los 94 millones de personas en 2024. Esto coincidió con un salto en las viviendas turísticas de más de un tercio en tan solo un año. Por supuesto, la gente está furiosa. No agregues tanta demanda si no estás creando la oferta. El turismo juega un papel importante en la crisis de vivienda en España. También lo hace su historia de usar la vivienda como herramienta de inversión, el gran número de inmigrantes que llegaron recientemente al país, así como una oferta insuficiente de viviendas nuevas, ya que obtener permisos y planes aprobados para construir toma demasiado tiempo y dinero. Si te gustó esto, por favor considera ver uno de estos dos videos a continuación.